Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores TV, presenta Señales, Milagros Sobrenaturales, mensajes que cambiarán tu vida en tiempos de avivamiento, con el apóstol Carlos David Redhead. Quiero hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque si hay alguien quien tiene que llevar toda gloria, toda honra y toda alabanza, es nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es por eso que quiero orar dándole el primer lugar a Él, porque a Él le corresponde toda atribución para la gloria y la honra de su nombre. Así que ahí donde está, levanta tu mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha puesto el querer como el hacer en llegar a este distrito. Te damos gracias, Padre, porque pudimos instalar todas las cosas en esta avenida principal. Gracias, Señor, por cada persona que vino a servir, que sembró en esta cruzada evangelística. Y hoy te pido, Señor, que tu reino se manifieste en este lugar, que tu palabra sea como una espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy declaro que tu Espíritu Santo se manifiesta en las casas, en las esquinas, allá al fondo y aquí adelante. Que tu Espíritu sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Declaramos cielos abiertos en este lugar y establecemos el señorío de Jesús. Jesús es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y declaramos que todo impedimento y toda oposición se va de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una actividad angelical, ángeles de alto rango que se muevan en esta noche. Y declaramos que toda persona que vino, Señor, oh Dios, enferma, que vino enferma, que vino atada por un espíritu demoníaco, declaramos que tu presencia trae salvación, sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los tumores van a desaparecer, el cáncer va a desaparecer, el SIDA va a desaparecer, la artrosis va a desaparecer. Toda enfermedad en el nombre de Jesús es sanado ahora mismo. Lo declaro por el poder de tu Espíritu Santo y el poder que hay en tu palabra, Señor. Alguien puede decir un amén muy fuerte a la atmósfera. La creación, Aleluya. aquí está mi aliento en honor a ti. Amén. Quiero darle gracias una vez más a Dios por este tiempo. Así que tome asiento, por favor, y vamos a entrar a las Sagradas Escrituras. Así que ahí donde está, quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. El día de hoy nuestra nación está celebrando una Semana Santa. Y el día de hoy justo recordamos el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Aquel evento, mi hermano, sin precedente alguno. Aquel evento que trajo un antes y un después en la humanidad entera. Cuando se habla acerca de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, muchas personas no llegan a entender la profundidad de este tema. Muchos no llegan a entender por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero hoy le pido al Señor que hoy pueda ser revelada su palabra en tu corazón y que puedas entender la obra de la cruz que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 25. Mire lo que dice la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ojo con eso. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré, dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta el Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no
conoció a Dios. Repito, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está aquí conmigo en esta hora. Han pasado más de 2000 años desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos siguen hasta el día de hoy sin comprender el significado de su sacrificio, ni tampoco entienden la sabiduría que se encontraba en este aparente hecho trágico y dramático como fue la tortura y el sufrimiento del Hijo de Dios. Hasta el día de hoy las personas no entienden lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida mansa y sencilla y humilde como el carpintero. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Hijo de Dios, por qué el Salvador del mundo escogió la profesión del carpintero? Pero Él mismo nos hizo entender en las Sagradas Escrituras. Él es el mismo que nos anticipó que las herramientas que con las que Él siempre había trabajado serían las herramientas que se convertiría en el instrumento de su muerte. Porque como carpintero Él trabajaba con el martillo y con los clavos y con la madera, y con esas mismas herramientas serían las herramientas que posteriormente sería usada para clavarlo a Jesús en la cruz del Calvario, para que Él vaya en aquel madero a morir por la humanidad entera. Amados, si Cristo hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz para pagar nuestros pecados, hubiera sido simplemente un gran moralista. Repito, si Cristo hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz del Calvario, Él simplemente hoy hubiera sido un gran moralista, como Confucio, como Mahoma y como los tantos líderes religiosos que hay en el mundo. Pero lo que hace que Jesús sea diferente a los demás es que Él entregó su vida por la humanidad entera, que Él entregó su vida para salvar al mundo entero. Yo no sé cuántos dicen amén en esta hora. Amén. ¿Sabe cuál fue la más grande agonía de nuestro Señor Jesucristo? No fueron los clavos que lo clavaron en la cruz del Calvario, no fue la lanza que le pusieron en su costado, ni tampoco la corona de espinas que entretejieron para ponerle sobre su cabeza, ni tampoco el manto de púrpura que lo pusieron sobre su cuerpo después que lo habían flagelado. Sino que lo que más le dolió a Jesucristo fue experimentar una muerte espiritual. Muchas personas piensan que solamente Jesús experimentó una muerte física, pero no solamente Jesús murió físicamente, sino que nuestro Señor Jesucristo experimentó 3 tipos de muertes. La primera muerte que Jesús experimentó fue la muerte física, y es cuando el espíritu del ser humano sale del cuerpo del hombre. Y la segunda muerte que Jesús experimentó fue la muerte espiritual, y fue en el momento que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el contenedor del pecado de la humanidad. Porque la palabra del Señor nos enseña en Gálatas capítulo 3 versículo 13 que todo aquel que muere en un madero sería maldito. Él se hizo maldición por la humanidad entera. Jesús nunca había pecado desde que estaba en el vientre de su madre y hasta el día en el que ascendió a la presencia de Dios. Él nunca pecó, pero Él se hizo maldición, Él se hizo pecador por la humanidad entera. Por eso que estando Él en la cruz del Calvario, Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es porque Jesús había experimentado la muerte espiritual. Él nunca se había apartado de su Padre. Él nunca había dejado de percibir la presencia de Dios con él. Pero por cuanto el pecado estaba en Jesucristo, por cuanto Él era el contenedor del pecado de la humanidad, el Señor no podía estar con él. Algunas personas
no llegan a entender y comprender por qué Dios el Padre deja a su Hijo en la cruz. Lo que pasa es que muy pocos conocen a Dios. La Biblia nos dice que nuestro Dios es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Y Él no puede estar en medio del pecado, en medio de la inmoralidad. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él llevó el pecado del violador, Él llevó el pecado del sicario, Él llevó el pecado del narcotraficante, Él llevó el pecado de este mundo. Jesús nunca había experimentado el pecado en su cuerpo, pero el día que estaba en la cruz del Calvario, ese día Él sintió lo que siente un narcotraficante, lo que siente una prostituta, lo que siente un adúltero, lo que siente un alcohólico, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. No solo el Señor experimentó la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando la presencia de Dios no está contigo. Por eso que hay muchos en esta noche que me están oyendo de diferentes lugares. Tú puedes conocer de Dios, pero no tener a Dios en tu vida. Muchos piensan que el conocer de Dios y el creer en Dios es suficiente. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Crees en Dios, bien haces. Pero el diablo también cree, pero el diablo tiembla, dice la palabra. Porque no es suficiente creer en Dios o conocer de Dios. Es necesario tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuántos pueden creer eso. El Padre nunca se apartó de su Hijo. Nunca se separó de Jesucristo. Siempre estuvo con Él. Pero en el momento que Él estaba en la cruz, estaba llevando los pecados de la humanidad. Por eso que el Padre tuvo que hacerse un lado. Por eso que Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la tercera muerte es la más terrible. La tercera muerte es la más tremenda. Porque no solamente Jesús experimentó la muerte física, no solo experimentó la muerte espiritual, sino que Él experimentó la muerte eterna. Y sabes que la muerte eterna, cuando el alma del hombre desciende en el infierno, cuando el alma del hombre desciende al Seol, al Hades, al lugar de tormento. Jesús, mi hermano, hay muchos que no saben que Jesús descendió al infierno. Hay muchos aquí que no saben que Jesús descendió hasta el mismo Seol por amor a la humanidad. Porque los que teníamos que ir al infierno era yo, era usted, éramos nosotros. Pero Él fue nuestro fiel sustituto. Y Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Él es el que dijo: yo voy a morir por ti y voy a descender al infierno para pagar el precio de tu pecado, para que tú no mueras, para que tú no perezcas, sino para que procedas al arrepentimiento. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, muchos dicen que esa es una locura. Hay personas que dicen: pero ¿cómo es posible que Jesús pueda haber muerto en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar? Lo que pasa es que muchos no han entendido cuál es el origen del problema. ¿Sabe lo que dice mi hermano en el libro de Romanos? Que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, separados de la presencia de Dios. Y no hay nadie en este lugar que diga: apóstol, pastor, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho lo malo. Pero permítame decirte, amigo, que la Biblia te desmiente. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y sabes que el pecado trae una consecuencia. Algunas personas dirán: pero yo hago de mi vida lo que yo quiero.
pero no me pasa nada, pero estoy viviendo bien. Pero eso es lo que tú crees, amigo. Eso es lo que tú crees, amiga. Va a llegar el momento que te toque pagar una gran factura. Va a llegar el momento que tengas que pagar la consecuencia. Por eso que muchas veces llegamos a los pies de Cristo habiendo perdido la vida, la juventud, habiendo perdido la salud, habiendo perdido el trabajo, y lo que es peor, habiendo perdido nuestra familia, habiendo perdido nuestros hijos. No esperes perder lo que Dios te ha dado. Hoy es el día donde le puedas decir: Señor, hoy me arrepiento, hoy te necesito, hoy te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi corazón. Así como el libro de Romanos dice que mi hermano, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así también dice el libro de Romanos que la paga de nuestro pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de tu pecado, la paga de mi pecado era la muerte. Por eso que ahí donde toma importancia el hecho de que Cristo haya tomado nuestro lugar en la cruz. La palabra del Señor nos enseña que después de que Cristo pasó por 3 tribunales, el del pueblo, el de los religiosos y los del gobierno, los 3 tribunales le declararon que él era culpable. Y después que lo habían sentenciado como hereje, como falso profeta, como falso Cristo, porque eso es lo que el diablo hace, que cuando no entiende algo siempre lo cuestiona, siempre lo critica y siempre lo murmura. Y después que 3 juicios tuvo Jesús, la Biblia dice que Pilato, no queriendo tener nada en contra de Jesús, porque veía que él no había cometido un acto como para ser muerto, Jesús le dice: en el tiempo de las fiestas yo declaro y suelto a un preso. La Biblia dice que para ese momento había un hombre que se llamaba Barrabás, un hombre que había matado a una persona y que era revoltoso, que era rebelde y que era un asesino. La Biblia nos enseña de que él estaba en prisión compartiendo la celda con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Pilato los saca a los dos públicamente, y pensando que la gente iba a actuar de manera razonante, dice: ¿a quién quieres que los deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Tenían por un lado a un malhechor, tenían por un lado a un asesino, tenían por un lado a un hombre revoltoso que causaba problemas en la sociedad, y por otro lado había un hombre santo, puro y humilde, que nunca había hecho lo malo y que todo lo que había hecho lo había hecho públicamente. Sus prédicas, sus sanidades, su liberación y todo lo que predicaba y enseñaba lo hizo delante de los hombres. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que este mundo a lo bueno le llamará malo y a lo malo le llamará bueno. Así fue cuando el pueblo respondió. ¿Y sabe lo que el pueblo comenzó a decir? Dejen libre a Barrabás. Ellos prefirieron soltar a Barrabás, un sicario, un asesino, un ladrón, a un revoltoso, en vez de dejar ir al Salvador de este mundo. Pero ¿sabe lo que nos enseña ahí? Que el primero a quien Jesús tomó su lugar, al primero a quien Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario, era Barrabás. Porque la cruz en la que Cristo estaba siendo crucificado era la cruz que tenía el nombre de Barrabás. Esa cruz no era para Jesús, era para Barrabás. Pero él tomó la decisión de ser el sustituto de un vil pecador. Por eso que hoy estamos celebrando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe, mi amigo, mi hermano? Esa cruz tenía mi nombre, esa cruz tenía tu nombre, esa cruz tenía nuestro nombre. Pero Jesús tomó la decisión de tomar tu lugar y tomar nuestro lugar. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Maldición por bendición, muerte
¿Sabes qué es lo más tremendo? Días antes de que estas multitudes decían: crucificadle, crucifíquenlo. Días antes esa misma gente lo había recibido a Jesús cuando Él llega a Jerusalén. Esa es la misma gente que había dicho: Hosana aquel que viene en el nombre del Señor. Aquellas personas que un día creyeron en Él, aquellas personas que un día celebraron su presencia, que celebraron que Él llegara a Jerusalén, eran las mismas personas que habían sido influenciados por los religiosos de aquel entonces, que habían sido envenenados, que habían sido condenados, contaminados. Ellos mismos que un día lo recibieron a Jesús con palmeras, diciendo: sana al que viene en el nombre del Señor. Es la misma gente que ahora está diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y sabe por qué te digo esto, amigo? Porque hay gente en esta noche que un día alguien te predicó la palabra. Porque usted no me puede decir que nunca escuchaste de Jesús. En muchas oportunidades Dios ha usado hombres, ha usado mujeres, ha usado a tu familia, ha usado a tu compañero del trabajo, ha usado un amigo, o ha usado circunstancias para hablarte de Jesucristo. Y en algún momento Jesús entró en tu corazón, pero por ciertas circunstancias que hemos vivido, nosotros hemos negado el nombre del Señor. Pero hoy estamos en esta hora para que vuelvas a Cristo Jesús, para que vuelvas a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Porque el día de salvación no es mañana, el día de salvación es ahora. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Capítulo 27, versículo 33 al 40. Dice la palabra del Señor: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, yo no sé cuántos están ahí, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, no quiso beberlo. Diga conmigo: no quiso beberlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, amigo? Porque la mezcla del vinagre con hiel, ¿sabes en quién se convierte? Se convierte en una anestesia. Si Jesús hubiera tomado ese vinagre con hiel, se hubiera anestesiado a sí mismo. Pero Él no quería anestesiarse. Él quería, mi hermano, sufrir el dolor que usted y yo tendríamos que haber sufrido. Él dijo: nada va a evitar que yo tome tu lugar, que yo sea el varón de dolores y experimentado en quebranto. Por eso que el Señor no quiso beber aquel vinagre mezclado con hiel. Dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte para que se cumpla lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y socórrenos. Mira todo lo que había pasado durante que Jesús estaba en la cruz del Calvario. No solamente las multitudes que un día celebraron su presencia en Jerusalén, era la gente que ahora pedía que lo crucifiquen, sino que ahora había otro tipo de personas que les voy a llamar los religiosos, los líderes religiosos. Aquellos hombres no podían entender cómo ese hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios
podía estar en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los hombres de la ley no podían entender por qué Cristo estaba en la cruz del Calvario? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Moisés decía que todo aquel que es colgado en un madero era alguien maldito. Y ellos decían, pero ¿cómo alguien que se dice ser hijo de Dios, cómo puede estar colgado en un madero como un maldito? Y amados, Cristo no violó la ley, Él vino a cumplirla. Sino que la Biblia dice que Él no es que era maldito, sino que Él se hizo maldición por nosotros. Está aquí conmigo en esta hora. Él es el que tomó la decisión de estar en esa cruz para tomar nuestro lugar. Cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, vas a ver que en el Antiguo Testamento el Señor había establecido mandamientos, y todo aquel que infringía un mandamiento se consideraba como infractor de todos los mandamientos. Es por eso que en el Antiguo Testamento ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el rey David, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los hombres y mujeres de Dios pudieron cumplir los mandamientos. Ni siquiera un apóstol, ni siquiera un pastor, nadie podía cumplir los mandamientos. Por eso que cuando yo me veo en la ley como viéndome en un espejo, veo que soy incapaz de alcanzar ese estándar que Dios demanda para nosotros. Es por eso que Dios nos dio la ley, para que veamos su santidad y para que veamos la falta de capacidad de cumplir lo que Él nos demanda. Y en ese momento, cuando Cristo viene, es cuando el Señor nos muestra que Él era el único que podía cumplir los mandamientos. Era el único que podía cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso que en Cristo Jesús hoy podemos tener acceso a la presencia de Dios. Usted y yo no podríamos tener acceso a Dios, no podríamos estar en la presencia de Dios. Sabe que en el Antiguo Testamento el Señor había establecido un tabernáculo, y el tabernáculo era un lugar rectangular donde estaba compartido en tres partes. La primera parte era el atrio, la segunda parte era el lugar santo, y la tercera parte y más íntima era el lugar santísimo. Los sacerdotes y los levitas podían entrar en el atrio, y en el lugar santo algunos sacerdotes, pero el único que podía entrar al atrio era el sumo sacerdote. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo que un hombre nomás podía entrar al lugar santísimo? ¿Sabe por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de nuestro Dios. Es por eso que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, y entraba con la sangre de los corderos que se sacrificaban para echarlo en el propiciatorio, que era el arca del pacto. Y esa sangre servía como perdón de pecados para todo el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino a este mundo, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe por qué vino como Cordero de Dios? Porque Él fue el sacrificio. Él fue el que derramó su sangre por la humanidad entera. Y a través de la sangre de Cristo hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo. Un velo que era imposible de poder pasar. Aquel velo impedía de que nadie entrara a la presencia. Pero el día en el que Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que ya no necesito un hombre para que sea un intermediario entre Dios y los hombres. Ya no necesitamos a alguien para confesarnos. Ya no necesitamos a alguien para decirle nuestro pecado, sino que ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Ahora se llama Jesús de Nazaret, que gracias a Jesús hoy podemos entrar a la presencia de Dios.
esquina y doblegar sus rodillas y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Y en esa esquina la presencia de Dios se manifiesta. Porque ya no necesitamos un ser humano, ya no necesitamos un lugar en específico. Mi hermano, aquel que clama, aquel que ruega y aquel que ora al Padre en el nombre de Jesús tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso que yo declaro que hoy la presencia de Dios está en este lugar. Por eso que cuando Cristo entra a nuestra vida, hoy podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Humanamente no podremos agradarle a Dios. La única manera de acceder al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estaba el pueblo, no solamente estaban los líderes religiosos, sino que también estaban los filósofos griegos. Ellos decían: ¿cómo un hombre puede decir que es Dios y que su Padre es Dios, y Dios permitir que lo hagan pedazo a su hijo en la cruz? Esto le chocaba a estos filósofos, porque ellos usaban el razonamiento y sacaban conclusiones. Por eso que en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo nos explica la razón por la cual Dios confundió la sabiduría y el entendimiento y el razonamiento de los seres humanos con la cruz de Cristo. Cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 18, versículo 20 que hemos leído, ahí vemos de que Dios iba a destruir la forma de pensar de los seres humanos, porque las personas piensan y creemos que tenemos que hacer algo para agradar a Dios, porque eso es lo que la gente piensa. Y es porque la religión es lo que nos ha enseñado que para tener acceso a Dios, que para tener el favor de Dios en nuestra vida, necesitamos hacer algo para agradarle. Por eso, mi hermano, yo quiero que tú sepas que ya no hay nada que tú puedas hacer para tener acceso al Padre. Por más que camines de chapitas, por más que camines de rodillas, kilómetros tras kilómetros, por más que te golpees con un chicote en la espalda, por más que cumplas ritos ceremoniales y liturgias, por más que puedas cumplir la demanda de una religión, la Biblia nos da el mensaje completo de Jesucristo. Y ese mensaje es diferente, porque el mensaje de Jesús nos enseña que no hay ninguna obra que tú y yo podemos hacer, que no hay ningún sacrificio que tú y yo podemos hacer, así podamos dar nuestros dineros a los pobres. No hay nada que tú y yo hagamos para merecernos la salvación, porque la salvación no viene por obra, sino que la salvación viene por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? El problema es que la religión hace que cumplamos estos ritos para que nos sintamos menos culpables, para sentirnos menos culpables de la vida que estamos viviendo. Pero mi hermano, si hubiera algo que a mí me garantizaría el cielo y no la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces la pregunta es: ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Si hay otra manera de ir al cielo, si hay otra forma de ir al cielo, entonces ¿por qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz? Porque es la única manera, mi hermano. La Biblia nos dice en Primera de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada que puedas hacer. Por más que des tu dinero a los pobres, por más que te golpees el pecho,
Por más que te sientas culpable, la única manera de que puedas ir al cielo y recibir salvación es que reconozca que eres pecador y que tus pecados te han apartado de Dios. La única manera que vayas al cielo es que renuncies a la vida en la que te encuentras y le digas: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo no sé cuántos dicen amén en esta hora. Escuche esto. En el año 1991, y si usted se preocupa por lo que voy a decir, yo le pido que usted investigue en redes sociales. Y en el año 1991 había alguien que osó decir que era Dios, y ese se llamó Dalai Lama. El Dalai Lama en el año 1991 le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Y se lo dijo de una manera ostentosa: yo soy Dios. ¿Cómo Dalai Lama podía decir que era Dios, mi hermano? Si él murió y hoy no ha resucitado, sino que el único murió y venció la muerte y resucitó, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Él es el único que dijo: moriré, y al tercer día voy a resucitar. ¿Sabes qué él dijo? Me matarán el 14 de Nisan, porque se tenía que cumplir lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, porque estaba establecido en la Biblia el día, la hora, el año exacto en el que debería morir de acuerdo al propósito de nuestro Dios.